Bienvenida a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una de las compañías, más enigmáticas y ambiciosas del planeta, DeepMind. Sin duda. El material que tenemos sobre la mesa es un documental fascinante que narra su misión, una que parece sacada directamente de la ciencia ficción, que es resolver la inteligencia artificial general, la AGI. Casi nada. Partimos de una idea que parece simple, ¿no? Cómo se pasa de enseñarle a una máquina a jugar a videojuegos de los 80 a resolver uno de los mayores misterios de la biología. Vamos a desgranarlo. Es que es la pregunta clave. Y para empezar a responderla hay que centrarse en esa letra G, la de General. Exacto. A ver, hasta ese momento la IA era muy específica. Teníamos programas que podían ganar al ajedrez, pero si a ese mismo programa le pedías que te dijera si una foto era de un gato o un perro... No tenía ni idea. Ni la más remota. La AGI es otra cosa. Es la búsqueda de un sistema flexible, capaz de aprender a hacer muchísimas cosas distintas, adaptándose a problemas que nunca ha visto. O sea, una inteligencia con la amplitud de la mente humana. Y esa búsqueda, por lo que vemos, empieza en la mente de un niño prodigio del ajedrez. Así es. Hablamos de Demis Hassabis, el cofundador. El documental lo presenta casi como un filósofo de la computación desde que era un crío. Le obsesionaba eso de pensar sobre el pensamiento. Sí, y hay una anécdota que lo define todo. La del torneo. Esa misma. Con 12 años, está en un torneo internacional, jugando una partida de 10 horas contra el excampeón danés. Está agotado, no ve salida, y se rinde. Y su oponente, entre risas, le enseña que la partida era un empate clarísimo. ¡Qué frustración! Exacto. Y ese momento, esa frustración, le provoca una epifanía. Mira a su alrededor, ve a los 300 mejores cerebros de Europa en esa sala, y piensa, ¿es este el mejor uso posible de toda esta potencia mental? Claro. Se imagina qué pasaría si se pudiera canalizar toda esa inteligencia, no para mover piezas, sino para resolver problemas como el cáncer. Esa idea, esa es la semilla filosófica de DeepMind. O sea, el objetivo nunca fue solo crear una IA. No, el objetivo era usar esa IA como la herramienta definitiva para acelerar el progreso de la ciencia. O sea que los juegos como el ajedrez no eran el fin, sino la inspiración. Pero claro, de una idea filosófica a montar una empresa hay un trecho enorme. De hecho, antes de todo esto, su carrera ya apuntaba maneras. Sí, trabajó en la mítica desarrolladora de videojuegos Bullfrog, en el juego Theme Park. Mítico. Y su trabajo allí fue premonitorio. Estaba a cargo de la IA de los visitantes del parque. Tenía que programar agentes autónomos para que se comportaran de forma creíble. Que decidieran si ir a la montaña rusa o a por un algodón de azúcar. Justo. Ya estaba jugando a ser un pequeño dios en un universo simulado, que es, en el fondo, la base del entrenamiento de las IAs de ahora. Aún así, me cuesta imaginar la cara de los inversores. Llegas y dices, hola, mi misión es resolver la inteligencia. Suena a que te echan de la oficina en 5 minutos. Totalmente. De hecho, ellos mismos cuentan que los capitalistas de riesgo les preguntaban, sí, muy bonito, pero ¿cuál es el producto que vais a vender en 18 meses? ¿Y no tenían respuesta? Ninguna. Por eso buscaron otro tipo de inversor como Peter Thiel, que invirtió simplemente porque la idea le pareció genial. Y tomaron otra decisión clave, quedarse en Londres. Película de espías. Es cómico, sí. La primera oficina estaba en una ubicación secreta, en un edificio sin marcar, sin web, sin nada. Los candidatos a los que entrevistaban llegaban aterrados. Hay una anécdota buenísima de un ingeniero que, antes de entrar, le mandó un mensaje a su mujer con la dirección por si aquello resultaba ser un secuestro. Madre mía. Querían proteger su enfoque a toda costa. A toda costa. Vale, ya tienen el equipo y la financiación. Ahora necesitan un laboratorio, un campo de entrenamiento. Y eligen los videojuegos de Atari. ¿Por qué Atari? Por varias razones. Primero, es un universo controlado con reglas claras y un objetivo medible, la puntuación. Es un entorno perfecto para aprender por prueba y error. Y la variedad, supongo. Claro, no querían resolver un solo juego, querían crear un único algoritmo que aprendiera a jugar a docenas de juegos distintos. Y aquí viene lo importante. El sistema solo recibía la misma información que un humano. Los píxeles de la pantalla y la puntuación. Nada más. Nadie le explicaba las reglas. O sea, el reto no era programar una IA para cada juego, sino una que aprendiera por sí misma. Y técnicamente, ¿cuál fue el gran avance ahí? Pues mira, este es el corazón de la innovación.
Unieron el Deep Learning, el aprendizaje profundo, con el Reinforcement Learning, el aprendizaje por refuerzo. A ver, explícanos eso. El más sencillo de lo que parece. El Deep Learning son como los ojos del sistema. Le permite mirar esa maraña de píxeles y reconocer patrones. Esto es la pala, esto es la pelota. Entiendo, la percepción. Y por otro lado, el Reinforcement Learning es el entrenador. Su única misión es darle una recompensa, puntos cuando hace algo bien, y un castigo si lo hace mal. O sea, un sistema que podía ver un entorno y aprender a ganar por sí mismo. Todo a la vez, por primera vez. Increíble. Pero por lo que cuentan, al principio no fue tan fácil. Con el juego Pong. Fue un momento de crisis total. El equipo estaba a punto de tirar la toalla. Habían apostado toda su credibilidad a que esa combinación funcionaría. Y durante semanas, el agente era un desastre. No devolvía ni una. Era invencible. Ningún humano podía ganarle. Pero el momento verdaderamente mágico, el que les confirmó que tenían algo revolucionario, fue con otro juego, Breakout. Lo de Breakout es de otro nivel. A ver, cuenta. Después de jugar como un campeón, siguió practicando. Y se le ocurrió algo que a ningún humano se le había pasado por la cabeza en décadas. Exacto. Y esa es la clave de todo. El objetivo de Breakout es romper una pared de ladrillos con una bola. Tras unas 300 partidas, la IA jugaba a un nivel experto. Como el mejor de los humanos. Sí, pero la dejaron seguir jugando. Y después de 200 partidas más, hizo algo increíble. Descubrió que si cavaba un túnel por un lateral de la pared, podía enviar la bola por detrás. Por detrás, sí, para que rebotara sola, destruyendo todos los ladrillos desde arriba de forma óptima y sin esfuerzo. Es alucinante. Es como si un robot aprendiera a jugar al fútbol y de repente inventara la chilena. Es una analogía perfecta. Y este es el punto clave. No se trataba solo de ser más rápido. Se trataba de demostrar una forma de creatividad genuina, de encontrar una solución que a nuestra especie, en 40 años, se le había pasado por alto. Ahí fue cuando la AGI dejó de ser teoría. Se convirtió en algo tangible, algo que podías ver en una pantalla. Ese momento tuvo que llamar la atención de los grandes. Fue ahí cuando entró Google. Fue el detonante. Google los adquirió por una cifra astronómica, y eso lo cambió todo. De repente tenían acceso a la capacidad de computación de una de las mayores empresas del mundo. Y con esos recursos se fijaron un objetivo mucho mayor. El que durante décadas fue considerado el santo grial de la IA, el juego de Go. Siempre he oído que el Go es el gran desafío. ¿Qué lo hace tan diferente del ajedrez? El ajedrez es táctica y cálculo. El Go es intuición a una escala inimaginable. Para que nos hagamos una idea, en el Go hay más configuraciones posibles del tablero que átomos en el universo conocido. Vaya. Es un número tan grande que la fuerza bruta, calcular todas las jugadas, es inútil. Los expertos decían que una máquina tardaría un siglo en vencer al mejor humano. Y se lanzaron a por ello. El documental se centra en la partida en Corea del Sur contra Lee Sedol, una leyenda. Era un evento global, un combate de los pesos pesados, millones de personas viéndolo. Y entonces en la segunda partida sucedió algo que nadie esperaba. La famosa jugada 37. Un movimiento tan extraño que los comentaristas se quedaron sin palabras. Sin palabras. Al principio pensaron que era un error garrafal, un fallo del sistema. El propio AlphaGo había calculado que la probabilidad de que un humano hiciera ese movimiento era de 1 entre 10.000. Impensable. Yo vi esa partida en directo y, como todo el mundo, pensé que la máquina se había roto, que era un error de principiante, y luego, lentamente, vimos cómo esa locura se convertía en una genialidad que decidía la partida. Se te ponía la piel de gallina. Totalmente. No era un error, era una nueva forma de entender el Go. Una que demostraba que AlphaGo no solo calculaba, sino que había desarrollado su propia intuición. Una intuición no humana. Lee Sedol, descolocado, se rindió. El impacto fue tremendo. Pero después jugaron contra el número 1 del mundo, el chino Ke Jie, y ahí ocurrió algo muy revelador. Sí, el documental cuenta que cuando la victoria de la IA era inminente, el gobierno chino ordenó cortar la retransmisión en directo. No querían que su población viera a su campeón ser derrotado. Exacto. Pero el efecto fue el contrario. Ese evento se convirtió en el momento Sputnik de China. Fue la llamada de atención que lanzó una auténtica carrera espacial en inteligencia artificial. El mundo se dio cuenta de que algo nuevo y poderoso había llegado. Y después de eso, crearon AlphaZero. ¿Cuál era la gran diferencia?
La diferencia es profunda, casi filosófica. AlphaGo aprendió de partidas de maestros humanos. Partió de nuestro conocimiento. Vale. AlphaZero, en cambio, empezó de cero. Le dieron solo las reglas del Go y lo pusieron a jugar millones de partidas contra sí mismo, sin ningún dato humano. ¿Y qué pasó? Que en una sola mañana pasó de ser un novato a, para la hora de la cena, tener un nivel sobrehumano. Se convirtió en el mejor jugador de la historia del Go sin haber aprendido nada de nosotros. Eso es increíble, pero también suena un poco inquietante. Milenios de sabiduría humana superados por una máquina antes de la cena. Pues sí, significa que el conocimiento humano ya no es el límite. Y eso nos lleva al verdadero objetivo de DeepMind. Porque los juegos, como decía Hassabis, siempre fueron un campo de pruebas. Un medio para un fin. El objetivo final eran los problemas del mundo real. Y aquí es donde entra el problema del plegamiento de las proteínas. Explícanos de forma sencilla por qué es tan importante. Claro. A ver, una proteína es como un collar larguísimo de perlas, los aminoácidos. Nuestro ADN dice en qué orden van esas perlas. De acuerdo. El hecho es que, dependiendo de cómo se doble ese collar para formar una estructura 3D, la proteína hace una cosa u otra. Y predecir esa forma final a partir de la lista de perlas era el problema que llevaba 50 años sin solución. Si lo resolvías, abrías la puerta a diseñar fármacos de una forma revolucionaria. Exacto. Y DeepMind decide que es su siguiente objetivo. Entran en una competición llamada CASP, los Juegos Olímpicos del Plegamiento de Proteínas. Su primer intento, AlphaFold 1, ganó, pero no fue suficiente. No, la precisión no era bastante buena para ser útil en un laboratorio. Fue un momento de humildad. Como ellos decían, no sirve de nada tener la escalera más alta si tu objetivo es llegar a la Luna. Y lejos de rendirse, redoblaron la apuesta. Crearon un equipo de asalto. El resultado fue AlphaFold 2. Y lo que pasó en la siguiente competición fue histórico. Los organizadores no daban crédito. En el documental leen un correo del director del evento que dice: «Vuestro grupo ha tenido un rendimiento asombroso». Habían alcanzado una precisión casi perfecta. Básicamente, después de medio siglo, habían resuelto el problema. Y aquí es donde la historia cierra el círculo. Tenían una tecnología que podría valer miles de millones, pero ¿qué hicieron? Hicieron algo que nadie esperaba. Usaron AlphaFold 2 para predecir la estructura de casi todas las proteínas conocidas, más de 200 millones, y publicaron toda esa base de datos gratis para todo el mundo. Regalos para la humanidad, las llamaron. La anécdota del niño en el torneo de ajedrez se hacía realidad de la forma más literal posible. Entonces, si miramos atrás todo esto, hemos trazado una línea que va de un niño en una partida de ajedrez a resolver uno de los grandes enigmas de la biología. Es un camino marcado por una obsesión casi maníaca con un único objetivo: la inteligencia artificial general. Y el documental concluye con una reflexión muy seria sobre la responsabilidad que conlleva esta tecnología. Sí, plantea preguntas que ya no son teóricas: su uso militar, el desplazamiento laboral, la necesidad de una gobernanza global. Uno de los entrevistados compara la llegada de la AGI con el primer contacto con una civilización alienígena. Un evento para el que la humanidad debería prepararse. De forma coordinada, ¿sí? Hay una escena final que da mucho que pensar. Le muestran a una IA una imagen de la creación de Adán y le preguntan qué significa para ella. Y la IA responde: es un recordatorio de que todos estamos conectados y que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Es una respuesta muy potente. Y nos deja con una reflexión final que va más allá del documental. Al crear estos sistemas que aprenden de todo nuestro conocimiento, con nuestros logros, pero también con nuestros sesgos y nuestros defectos, ¿qué valores estamos codificando en ellos? Y cuando una de estas IAs nos devuelva el reflejo de nuestra propia humanidad colectiva, La pregunta es: ¿estaremos preparados para lo que veamos?